Con Fundación Alma Patagónica, elegimos vivir nuevos aires. Leer nos une. Se acercan nuevas lunas, se alejan viejos soles, se aclaran livianas brumas y se disipan tristes roles. Las conversaciones rinden frutos, los que escuchan, escuchan, los que dicen, no se dicen. El diálogo nos convierte en el otro y el otro nos respeta y valora. La luz es luz y no miente sombra. Estamos para ser y no para desaparecer. ¿Y si no fuera así? ¿Y si la luz no invade la sombra? ¿Y si el viento no cubre las distancias? ¿Y si mi voz al nombrarte no te alcanza? ¿Y si mi llanto no lava tus heridas manos? ¿Y si esta paz que siento no cubre el sueño de tu alma? Entonces, ¿cómo es? Nuestra vida nos modela el cuerpo. Nos enfrentamos, nos reímos, nos agobiamos, nos enamoramos, nos culpamos, nos perdonamos y todo eso se nos perfila en el cuerpo. No hay nada que no sintamos que no deje su herida o su caricia en ese cuerpo. Male sostiene batallas, compite con sus pares, con sus sueños y se quebranta y también se levanta. Pero le da a ese cuerpo un espacio para que sostenga todo eso. La práctica del yoga puede ser usado como bálsamo para todas nuestras funciones biológicas, pero también fortalece el templo de nuestro carácter. Compartir con nuestro silencio la vida nos da una recompensa mayor. El tener la certeza que nada es tan difícil que no podamos enfrentarlo. Alguien que por ahí le parece que por ahí una práctica de yoga puede ser o demasiado tranquila o aburrida. Para empezar hay distintos estilos, así como tenemos Hatha Yoga, que es el más tranquilo, más del estilo de lo que hicimos nosotros hoy. Swastika, que es por ahí más fuerte y más intenso. Sí. También hay Ashtanga, hay otras ramas y otros estilos. ¿Vos has hecho Ashtanga también? Sí, Ashtanga hice 2 o 3 cursos. Porque yo te conocí a vos haciendo eso. Sí. Es muy dinámico, entonces sí. A nivel físico la exigencia es otra. Sí. Me gustó, cuando vine a Bariloche yo en realidad hice el instructorado en Mar del Plata sin pensar en dar clases. Lo hice porque como me casaba y me venía a vivir acá, claro. No sabía si iba a encontrar lo que tanto me gustaba en Bariloche. ¿Qué era lo que te gustaba tanto en Bariloche? No, esto de tomar las clases en el lugar donde yo tenía mis prácticas de yoga, yo sabía que con mi profesión o después me podía rehacer en cualquier lado, pero yo no sabía si iba a poder tomar clases en Bariloche del estilo que yo había practicado. Entonces dije, bueno, hago el instructorado y me llevo conmigo el conocimiento para mí. Sí. No me veía. Sí, de hecho siempre dije, yo no me veo dando clases. Y después la vida se acomodó para que así fuera, porque llegué a Bariloche y estaba recién instalada y una persona a través de un conocido me ofreció un espacio. Dijo, vos no sos instructora, a mí me gustaría tomar clases, yo tengo un espacio, ¿no querés dar acá? ¿Y qué diste acá? No, era en los kilómetros, en el kilómetro 4,5 cerca de donde yo vivía. Y
empecé a dar ahí y se empezó como a correr de boca en boca y empecé a tener mi grupo de alumnos. Después, quien nos alquilaban nosotros la casa, venía a Villa Sofía, faltaba acá la instructora. Entonces me ofrecieron y empecé acá. Y así de golpe en 1 mes, 2 meses empecé a dar clases, pero me encontré en un lugar que no tenía planificado, que no había pensado. Y un lugar divino, un lugar soñado. Sí. Vos sabés que hay una cosa que me llama, pero poderosamente, la atención. ¿Cómo podés hablar al revés de lo que estás haciendo? Es decir, bueno, la pierna izquierda y estás moviendo la pierna derecha, porque todo se porta como si fuera un espejo. El espejo, sí. Bueno, y estás hablando, estás concentrada y estás diciendo una cosa que es justamente lo contrario. Sí, me llevó bastante práctica y cada tanto me confundo. ¿En serio? Pero Porque eso me parece una cosa re loca. sí. Pero es como decir, sí. Sí, es como ¿Viste? todo el tiempo estar pensando, tengo que decir lo contrario de lo que está pasando. Tal Pero cual. como un ejercicio, porque ya lo tengo tan incorporado que lo hago. Al principio sí me costaba, era de lo que más me costaba. Porque es dificilísimo Sí. hablar al revés de lo que está sucediendo. Pero a la vez para el que toma la práctica, porque yo empecé estando del otro lado, es mucho más fácil como seguir el ejercicio de ese Claro, modo. porque todos estamos yendo al mismo lado que vas vos. Sí, solo que enfrentados. Claro, que es como si fuera un espejo. Sí. Esa Trabajamos en es la espejo. idea. Pero trabajar en espejo, incluso tratar de llegar a una postura, a una situación por imitación. Sí, ¿Viste? Es como, yo ya sé que es el espejo, pero adentro tuyo también hay como copiar la serenidad, la intensidad, el esfuerzo, ¿viste? Energéticamente también pasa eso. sí. ¿No? Al tener al profesor que si vos estuvieras de espalda, para que todos siguiéramos, yo creo que no se vería. No, y además también como por la conexión y Por eso. por el clima que se genera y por la energía propia del lugar y de los alumnos que comparten la práctica. Y también a mí, por lo menos dando la clase, me ayuda también por ahí para corregir. Yo muchas veces corrijo sin acercarme, pero porque veo que un alumno está con el pie de una forma que se puede lastimar o que no lo podría tener mejor para corregir el asana. Entonces, por ahí voy diciendo sin que puntualizar para que nadie se susceptibilice. Sí. Hago el comentario y cada uno sabe si tiene el pie corrido a la izquierda, a la derecha y va corrigiendo. Entonces también me permite como, sí, que se genere como un clima. Claro, claro. Y no tan de profesor-alumno, sino todos compartimos la práctica. Eso se siente. ¿Por qué llega la gente a la justicia? Porque ha perdido la capacidad de conversación entre ellas. Sí, de ¿no? resolverlo de resolverlo de forma pacífica. directa. Eso se ve cada vez más, me parece, ¿no? Que la gente ya no tiene tanto pudor. Antes llegar a un abogado, a un término No. de justicia, antes a una carta de documento era una cosa extraordinaria, fuera de lo común. Sí. En cambio, ahora me parece que es cada vez más habitual, que la gente se va acostumbrando más a que el conflicto lo resuelva otra persona. Sí. Que tiene un costo de dinero, bueno, pero no importa, pero ya directamente baja la cortina y ni habla. Creo que también tiene que ver con falta de tolerancia a nivel social, porque hay muchos conflictos que quizás cuando vienen al estudio cada uno tiene su propia percepción de las cosas, entonces no es mi tarea decir si un conflicto es muy grave o no lo es, pero hay muchas situaciones donde quizás hay muchas maneras alternativas de resolverlas, con una charla, con una persona de por medio, conflictos que no se podría evitar un tercero que resuelva la cuestión. Y a veces tiene que ver con esto, con temas personales no resueltos, en temas familiares, mucho emocional no resuelto, y después también con temas de tolerancia, como que me da la impresión de que la gente está como más cansada. Entonces, ante el primer inconveniente, ya accede o ya recurre a un abogado para asesorarse o un tercero para resolverlo. Cuando quizás hay determinadas situaciones que podrían resolverse de otro modo. Es como si hubiéramos perdido un poco esa capacidad de conversación y de la tolerancia también, porque
Es como que circunstancias que hace unos años, me imagino en la época de mis padres o de mis abuelos, se resolvían con una conversación, no con... No como un abogado. También es cierto que muchos derechos es como que se han dado a conocer, la gente tiene como más acceso al conocimiento y al conocimiento en cuanto a los derechos. Entonces también es real que hay muchas situaciones que antes pasaban o por desconocimiento o porque socialmente no estaba bien visto, no se acudía a hacer valer ese derecho. Antes era una barbaridad. Porque yo no creo que no existieran cuestiones de violencia doméstica o violencia de género anteriormente. Existían antiguamente. Sí. O de abuso. Socialmente estaba mal visto denunciarlo o no estaba bien visto hacerlo público o ir a un abogado, pero el derecho era el mismo. En muchos casos se fue ayornando el derecho, pero las bases existían. De hecho, ahora en una comisaría levantan una denuncia y antes no la levantaban. Sí, por eso la sociedad va también moldeándose y ayornándose con... Pero bueno, no sé si son esas las causas, hay una percepción mía que tenga que ver con esto de la tolerancia y de cambios sociales o culturales. También se ha hecho como más público y más... Sí, la violencia de género hacia lo femenino está muy candente. Antes se aceptaba mucho más de que el marido sancione a la mujer de la forma que sea. Pero yo lo que estoy viendo también que hay mucha violencia femenina frente al marido y frente a los hijos. Sí, eso te iba a decir, que en realidad, no sé si el nombre que se le ha dado es violencia de género, pero no es únicamente... Yo tampoco voy a poner rótulos porque hay situaciones muy particulares. No podría son particularidades. No podría ser un dictamen de todas las circunstancias que suceden. Pero sí creo que hay muchos casos donde esa violencia es ejercida desde los dos lugares, desde el hombre y desde la mujer, y se vive en un clima de violencia. Quizás porque son familias que han vivido y vivenciado eso también desde como una herencia. Desde la infancia. Entonces, están acostumbrados a vincularse desde ese modo y desde ese lugar. Pero yo no creo que sea, aunque en algunos casos puntuales debe ser... Ahora, Magdalena, también está lo que se absorbe por televisión. Hay programas que se basan en la violencia, en la discriminación y en la descalificación del otro. Sí. Y tienen un éxito, tienen un rating que vos decís, pero eso es abominable, eso no lo tendríamos ni siquiera, no tendría que estar ni permitido. Sí. Y bueno, pero eso lo estamos permitiendo nosotros como sociedad e incluso lo estimulamos. Estimulamos bailes que no son bailes, que son coreografías casi hasta obscenas. Sí. ¿Viste? Pero obscenas en el sentido no que está mal hacer el amor, sino que degradan el acto amoroso, me refiero. Sí. No sé de dónde nace como esa como necesidad humana de ver y de disfrutar en un punto, o el conflicto en una serie o en una novela o en un baile, estas cuestiones así como más límites, digamos. Sí. Pero bueno, sí es cierto que es lo que vende, no sé por qué. Y te iba a preguntar, vos ves, por ejemplo, en tus alumnos el avance como... Esto es una práctica absolutamente personal, como nos dijiste al principio, ¿no? Que cada uno tiene sus movimientos, sus posibilidades y es único y está perfecto. Sí, y es la finalidad. Y es la finalidad. ¿Vos notás que hay como un avance? Sí, un montón. Y quizás en menos prácticas de lo que un alumno espera o es consciente. En cuanto a la flexibilidad, para empezar, el cuerpo tiene mucho registro y mucha memoria. Quien haya hecho deporte en algún momento de su vida o haya sido más bien activo a nivel físico,
enseguida vuelve a adquirir quizás esa flexibilidad. Hay gente que de forma innata tiene un cuerpo más laxo que otra, pero después en cada uno yo noto que después de 3, 4 prácticas, no mucho más, o sea, vienen 2 semanas seguidas y acá hacemos 2 veces por semana y enseguida veo los cambios. Porque además hay muchas veces que la rigidez del cuerpo tiene que ver por ahí con alguna contractura, con alguna molestia, con alguna... Y con una actitud frente a la vida seguro. Alguna mala postura, entonces sí, por ahí cuando empiezan las primeras prácticas empiezan a aflojarse y después ya tiene que ver con algo más físico de si su músculo puede estirarse un poco más. Pero ya en las primeras prácticas ya ves. Pero eso también pasa en la personalidad, a medida que vos vas, porque es como que va todo junto, que es lo que hablábamos recién. Es decir, vos no solamente estamos copiando la parte física, también estamos copiando la fuerza de voluntad para extender el estiramiento, ¿viste? Es como que todo está involucrado, que es lo que vos decís al final. Pero cuando uno adquiere más elasticidad en su cuerpo, también adquiere más elasticidad en el vínculo con la realidad. Sí, y de hecho hay mucho que uno... Pero eso que uno parece que dijera que no tiene nada que ver, tiene muchísimo que ver. Sí. Yo noto, por ejemplo, en mi cuerpo, no solamente en la elasticidad, sino, por ejemplo, cuando tengo mayor tonicidad en el abdomen, soy más firme para afrontar determinadas situaciones en la realidad. Sí, posiblemente. Por ejemplo, yo lo noto en mi cuerpo. Si cuando mi cuerpo tiene esta zona que tiene tonicidad, que está fuerte, que manda, ¿viste? Que manda, que tiene presencia, tengo mayor presencia anímicamente frente a determinadas situaciones. Sí. Sí, es que en realidad hay mucho que pasa en una práctica que uno no dice y solo quien toma la práctica lo percibe. Nosotros no trabajamos solamente a nivel físico, trabajamos a nivel energético, a nivel emocional y todo eso a nivel mental, por supuesto. Tratamos de aquietar la mente, esa mente acelerada que nunca para en el día, tratamos de ponerla en un estado de equilibrio para poder registrar esta conexión. Stand-by, ahí, tranquilo. Estamos, pero estamos en otra velocidad y estamos en otro ritmo. Y conectados solamente con nosotros, tratando de despejar cualquier percepción externa, más allá de la práctica en sí. Si no, uno a veces tiene como mucha información constante que la mente recibe a diario. Desde lo que uno piensa, desde lo que tiene que hacer, desde la información que le trae un tercero. Entonces en la práctica tratamos como de despejar eso para dejar que el clima sea la práctica en sí misma, por supuesto lo que la estamos compartiendo, y después estar en uno. Pero después a nivel energético y emocional hay mucho que pasa, a nivel orgánico también. Claro. Yo quizás hay estilos de práctica donde los instructores o los profesores hablan mucho más de qué es lo que cada asana hace a nivel físico o energético. Yo trato de no hablar tanto porque viste que hay gente que se asusta de lo inmaterial. Entonces, yo sé que eso sucede, yo sé que determinados asanas generan o ayudan a determinados sistemas, órganos. En el estudio con el que trabajo y los socios con los que tengo el gusto de compartir el trabajo, porque para mí es como mi segundo hogar, viste que te dije, manejamos los mismos códigos y valores, y tiene que ver mucho con eso, con lo humano, con el buen trato y el trato digno hacia el otro. Y si bien es nuestro trabajo, en la medida que nosotros podamos colaborar y podamos facilitar otro tipo de resolución para ese conflicto, a veces, como decís vos, con una autorreflexión, con otra mirada diferente. A veces la gente viene muy enojada y quiere que se haga justicia, y esa justicia a veces, esa necesidad de justicia tiene que ver, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos tiene que ver con resolver heridas que no han sido curadas en las relaciones familiares o en las relaciones que se han quebrado. Si bien no somos psicólogos, pero bueno, a veces sirve mucho escuchar o dar opiniones desde
la vivencia que uno puede tener, porque tampoco es que tiene la verdad absoluta, por supuesto. Pero sí, en muchos casos hemos tratado de es poner el paño frío. Sí, darle también otra mirada, otra vuelta de rosca, para que la mirada no sea puesta solamente en el conflicto, sino quizás en otro lugar, si es que lo puedes percibir. A veces no te llegas a dar cuenta cuál es el foco. A veces simplemente vienen con un conflicto a querer resolverlo, y otras veces son conflictos que por la gravedad que tienen deben ser resueltos por un tercero. Claro. Y al contrario, es decir, tenés que protegerle inmediatamente. Sí, por eso. No todos los casos son los mismos. Y por supuesto que uno... Sí, es que el planeta está lleno de particularidades. Uno puede, en una situación de desamor o de conflicto, porque no me quiere más y porque entonces yo me quiero quedar acá, o él que venga, que salga, poner un poco de paño frío. Pero cuando hay otras cuestiones, o de violencia, o de ejercicios de derechos desiguales, o cuestiones que la ley ya ha establecido cómo deben resolverse, bueno, uno como que da su dictamen y trata de darle como un consejo al cliente de cómo podría llegar a resolverse. Después la decisión las tienen, por supuesto, siempre ellos. Es un lugar muy peligroso, pienso siempre la del abogado que trabaja en familia, ¿no? Como que tenés que tener una profunda ecuanimidad para no sentirte juez. Sí. ¿Viste? Porque estás dilucidando, te estás metiendo y estás como... Aparte esa persona te está escuchando y te escucha como escucha al médico un poco. Sí. ¿Viste? Como que le da un poder a la palabra de esa otra persona. Entonces uno, se me ocurre, ¿no?, que debe ser muy difícil seguir siendo humilde. ¿Viste? Dándote cuenta de que, guarda que yo no puedo tener la razón de verdad frente a todo lo que se me acerca, porque, ¿viste? Me parece que es un lugar de mucho peligro. Yo creo, a mí por lo menos con el tiempo que llevo... ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, ¿no? clarísimo. Es decir, como, yo los veo a los jueces, por ejemplo, que dictaminan y se ponen en el estrado, están allá arriba, incluso por ahí ni siquiera ven a la gente, están entre los papeles. ¿Entendés? Y dictaminan y están, ya pasaron a ser otra categoría de seres humanos que dictaminan sobre la vida de los otros. Y a veces comerte ese personaje te lleva a un lugar de, pienso yo, no sé, capaz que estoy re equivocada, pero te lleva a un lugar como de que está bien de que vos decidas sobre la vida de los demás. No lo vivo así desde la profesión, porque en realidad, y más en Bariloche, que es un lugar chico donde muchos nos conocemos en el fuero, y mismo jueces o secretarios que trabajan en el Poder Judicial, yo creo que en líneas generales hay muchos interventores en el Poder Judicial o abogados que tienen así una idea y una filosofía más conciliadora. Se llega al punto de ir a la justicia porque las partes no lo pudieron resolver de forma privada. De hecho, por suerte ahora existe la mediación pública obligatoria, que también se puede hacer de forma privada, y en algunos asuntos hay que pasar sí o sí por una instancia de mediación con un conciliador, que es un tercero. Cada uno va con su abogado, pero además hay un tercero. Lo viví eso. Y que trata de escuchar y recibir de lo que las dos partes están proponiendo o plantean como un conflicto, ver en qué punto en el centro pueden encontrar una solución alternativa a ese conflicto y evitar que un tercero lo resuelva por ellos. Yo creo que los jueces tienen en claro que en realidad no es que ellos deciden sobre la vida de un tercero, sino que esos terceros no pudieron resolverlo de forma privada y recurren a ellos porque no han podido llegar a un punto intermedio. Y dentro del proceso yo he visto acá muchas situaciones donde los jueces invocan una audiencia para volver a intentar, ¿viste? Una segunda, tercera oportunidad de tratar de arrimar y conciliar a las partes. Hay veces que las posturas son depende también el tipo de proceso, por supuesto. Hay veces que es posible, a veces que no. Pero bueno, desde lo profesional o desde el lado del abogado, uno no debe perder de vista que en realidad que a quien está defendiendo y asesorando es una de las partes. Yo creo que siempre cualquier realidad tiene dos o más miradas. Una es la percepción que uno tiene de una realidad que puede ser distinta a la del otro, y eso es lo que te lleva al conflicto.
muchas veces, no en todos los Es que casos. es casi inevitable tener una apreciación. Si vos estás defendiendo esta parte, pero es inevitable en el que está abogando, Sí. que no tenga su propia apreciación, su propia historia, sus propios... Bueno, pero uno trata de, yo a medida del tiempo que pasaron los años y que fui teniendo un poco más de experiencia, soy joven igual y además me equivoco, pero yo creo que en general, al menos lo que trato de hacer es de lo que el cliente viene y te plantea, ver si tiene asidero lo que te está planteando, si es disparatado, digamos, y si realmente hay un derecho que preservar y hay una cuestión como de cuidado. De cuidado y legítima de lo que él está planteando en un conflicto donde no pueden resolverlo en otra instancia, ver si eso encuadra y cómo encuadra en la ley, digamos. Y después ver en las interpretaciones. Y eso es lo que vos le llevas a un juez, no es que yo le voy a dar la resolución del conflicto. Pero muchas veces nos ha pasado de que el cliente nos plantea una situación donde no le llegamos a encontrar un encuadre para su pretensión. A veces, como si, bueno, no sé, yo, es un disparate, yo quiero reclamar el centro cívico. Bueno, está buenísimo tu reclamo, pero en los términos que me lo estás planteando, y salvo que tengas papeles o documentos que te den esa posibilidad, no va a poder ser. En ese camino es donde nosotros como por ahí encaminamos al cliente. Claro. Yo creo que en esta etapa de mi vida yo estoy en el repecho. Viste que me parecía que todo, bueno, y ahora tengo aire para lo que resta, ¿no? No sé qué posibilidades tienen los demás individuos. A veces llegar a un lugar tan cómodo, estéticamente tan bello y demás, no está accesible para todos. Pero creo que todos tenemos la posibilidad del repecho. Cuando te parece que ya no das más, que todo es una porquería, que todo está... que ya, es decir, de esto no se puede cambiar, de pronto es como respirar profundamente y te das cuenta que sí, que hay mucho más todavía y que puede ser muchísimo mejor de lo que estás viviendo. Sí. Creo que para eso sirve la práctica que sea, el que vayas a caminar en la nieve, con el estómago vacío, que tengas la ropa mojada, que, ¿viste? En las peores condiciones siempre hay un lugar de repecho y ese lugar de repecho está ahí adentro de ese pecho. Sí.